Bien, amigos, continuamos con el día y ahora recibimos al abogado, jurista Carlos Salcedo, quien es el abogado defensor de Andrés Bautista, expresidente del PRD y del PRM, en el caso Odebrecht. Muy buenos días, Carlos. Buen día, Uchi, buen día, Javier. A su orden. Buenos días, Carlos. Bueno, ustedes anunciaron ayer que van a presentar una demanda contra Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, demandando una indemnización de 500 millones de pesos por daños y perjuicios. ¿Cuáles son las bases de esa demanda? Mira, Uchi, primero tengo que decir que en el día de ayer el alguacil fue a notificar la demanda de la que hablas, que es una demanda en responsabilidad civil por daños y perjuicios, efectivamente, por 500 millones de pesos contra Jean Alain Rodríguez. Independientemente del contenido de la demanda, que vamos a dar algunos detalles ahora, ayer ocurrió algo muy particular. Se fue a notificar en la casa, en el apartamento Logroval 16, donde vive y reside el señor Jean Alain Rodríguez, y el encargado de su seguridad, que ahora nos enteramos que tiene 13 miembros de la seguridad, que eso hay que investigar cuánto le cuesta al Estado Dominicano y a cada uno de nosotros ese aparataje policial. Un coronel que nunca se identificó al alguacil a pesar de la insistencia, impidió la notificación de manera absoluta. Por lo tanto, hay que investigar al director, al jefe de la seguridad de Jean Alain Rodríguez. Esa es una situación enojosa. De todas maneras, eso no va a impedir la notificación. Vamos a tener que intentarlo nuevamente. Este próximo viernes estará recibiendo Jean Alain Rodríguez ese acto y para eso la ley establece algunas alternativas. Ahora bien, ¿de qué se trata? Nadie duda en este país que Jean Alain Rodríguez, en ocasión de la investigación en el caso Odebrecht, manipuló esa investigación. ¿Por qué la manipuló? Faltó a elementos cruciales, esenciales para una investigación. Ustedes recordarán que incluso él solicitó al juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, la producción de pruebas masivas. Eso le permitía ir a Brasil, entrevistarse con cada uno de los delatores premiados y obtener sus respuestas y dar cuenta de eso en un resumen que debía hacer. Y eso puede ser incorporado por su lectura en el juicio. No lo hizo y lo que hizo fue que trajo prestado interrogatorios previamente realizados en ocasión de los juicios celebrados allá de manera acortada, de manera precisamente premiada para que cada una de estas personas inculpados, culpados y condenados pudieran dar declaraciones en contra de los entonces imputados, ahora acusados, una gran parte. Al haberlo hecho de esa manera, además de haber atentado contra la libertad, que es un crimen y delito contra la libertad, contra la Constitución de la República, haber actuado de manera arbitraria y abusiva, atentando contra la libertad de Andrés Bautista García, sabiendo que objetivamente, por el principio que lo anima a él en la actuación, de objetividad, reitero, que tiene que buscar las pruebas a cargo y de descargo. En el proceso manipuló la investigación de tal forma que a él le ordenaron entregarnos la carpeta fiscal para investigar hasta dónde iba la investigación y poder nosotros arrojar luces, precisamente para poder pedir investigaciones adicionales y complementarias que ocasionaran la exención de responsabilidad de Andrés Bautista García como su irresponsabilidad penal. Eso nunca lo hizo, al contrario, se mantuvo de manera oculta, subrepticia, realizando una investigación a todas luces ilegal. Pero durante todo este proceso fue no solamente abusivo, y abusivo significa doloso, interesadamente, deliberadamente, la ignorancia deliberada, es decir, usted ignoró, conforme a lo que establece el principio de legalidad, usted debe actuar conforme a las obligaciones atinentes a su cargo. Al no haberlo hecho y haber producido actos contrarios a la ley y a la Constitución, usted violó también el Código Penal de la República Dominicana, que eso es otro acontecimiento posterior que nosotros también elevaremos instancias en su momento. Es decir,
No solamente es la demanda en daños y perjuicios que estamos cursando en este momento, lo estamos anunciando. Ejerceremos otras acciones porque el que la hace la paga. El señor Jean Alain Rodríguez no cree que por ser funcionario del más alto nivel del Ministerio Público puede actuar a tontas y locas o puede actuar dañando la imagen, la reputación ganada de una persona labrada prístinamente en el ejercicio de sus funciones públicas y al mismo tiempo en sus labores privadas, empresariales, de todos conocidas en el país. Nunca investigó la realidad de los bienes de Andrés Bautista García. Se le presentaron, nunca le hizo caso. Todo lo contrario. Todo lo contrario, sí, porque se presentaron pruebas absolutas de todos y cada uno de los ingresos de Andrés Bautista García. Y eso constituye no solamente dolo, sino exceso de poder para atentar contra la libertad de una persona y atentar contra los bienes más preciados de Andrés Bautista García. Lo que estás diciendo, Carlos, es que además de esta demanda civil que hacen contra el ex procurador general de la República, ustedes llevarán a cabo acciones de carácter penal, ¿y en qué va a consistir? Mira, anuncié que hay atentados contra la libertad porque cuando se atenta arbitraria y abusivamente contra un bien tan preciado, hay lo que se llama en el Código Penal los crímenes y delitos contra la Constitución. Y dentro de ellos está el atentado a la libertad. Pero dentro de esto también está la coalición de funcionarios. No es solamente Jean Alain Rodríguez. Todo funcionario judicial, en este caso del Ministerio Público, que haya actuado en coalición con Jean Alain Rodríguez y lo haya respaldado, evidentemente que será investigado y traducido a la justicia. Porque la coalición de funcionarios castigada en el artículo 123 del Código Penal se establece que todo funcionario que se haya coaligado, se haya asociado para violar la ley y la Constitución en contra de una persona, entonces puede ser sancionada por coalición de funcionarios públicos. Pero además, y esto es muy importante, ahora que ha salido a relucir lo relativo al archivo provisional, archivo definitivo, que ahora se sabe que el 27 de septiembre hubo un archivo definitivo de nadie conocido hasta el lunes de esta semana, cuando Wilson Camacho anunció que habían archivos definitivos a favor de 8 personas, nadie lo sabía. Lo sabíamos en junio del año 2018, cuando lo anunció públicamente el procurador. ¿Y por qué se guardó los archivos definitivos que produjo en el año 2019? Es muy cuestionable. Eso no tiene número de orden, no tiene número de oficio. El primero sí. ¿Y eso qué significa? Que hay que investigar si esa fecha del año 2019 es una fecha real. Si hubo una alteración de esa fecha porque se haya antedatado, obviamente que hay falsedad en acto público, en un acto tan relevante como es una acusación, en un acto tan relevante como es un archivo provisional, y lo anuncio en el doble sentido. El hecho de que se haya falsificado la realidad de los hechos, desnaturalizado los hechos o alterado fechas, es castigado con prisión de 3 a 10 años. Por lo tanto, esa falsedad, alteración de la verdad, desnaturalización de los hechos y circunstancias de la causa que obligaron y debieron obligar a Jean Alain Rodríguez y su equipo a investigar objetivamente que Andrés Bautista García no era responsable de los hechos que se le estaban imputando y se estaban investigando, y que habían elementos objetivos, en virtud del principio de objetividad, que lo descargaban, y lo mintió, lo escondió, lo adulteró. Evidentemente que eso tiene consecuencias, porque un cargo no es solamente para usted lucírsela. El cargo, lo más importante que tiene es el nivel de responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Establecerse en la función con la conciencia de que hay un régimen de consecuencias. Ese régimen de consecuencias entraña daños y perjuicios si usted ha causado, como dice la ley de función pública, en el ejercicio de sus funciones, ha lacerado,
a un tercero en el ejercicio de esas funciones, porque no ha cumplido el principio de legalidad, es decir, usted está sujeto única y exclusivamente a la Constitución y las leyes. Si usted obró por cuestiones políticas, como en el caso, está violentando un principio fundamental de actuación, de apoliticidad, está violentando un principio fundamental de objetividad, está violentando un principio fundamental de legalidad, pero además de probidad. La probidad entraña, conforme a lo que establece la propia ley orgánica del Ministerio Público, el nivel de transparencia, eficacia y eficiencia que debe, en este caso, presentar en cada una de sus actuaciones el Procurador General de la República y sus asuntos. Por lo tanto, no es una investigación para solamente Jean Alain Rodríguez. Incluye e incluirá a todos aquellos que así hayan involucrado dolosa e interesadamente en actos espurios. Dos preguntas en una. Primero, ¿un archivo definitivo puede ser impugnado? Y segundo, el hecho sí puede ser impugnado. Bueno, entonces dime, respóndeme eso. ¿En qué condiciones? Mira, si hay, el problema es que tú lo dices de manera general. Yo digo que sí, porque lo establece el artículo 281 del Código Procesal Penal. Sin embargo, eso es cuando hay querellantes y víctimas que han sido identificadas y que han pedido que todos los actos del procedimiento les sean notificados. Pero aquí, ¿cuál es la víctima? El Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano estaba representado ¿por quién? Por el máximo representante del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez. Y al no haber, en este caso, querellante, sino un acusador público, evidentemente a quién le iban a notificar. No hay una impugnación eficaz. Por lo tanto, ahí no procede. Pero lo peor de esto es que el archivo definitivo que se produjo, y tengo aquí en mi frente, precisamente frente a mí, la disposición de archivo de uno de los 8 casos. No fue por cualquier causa. La causa fue de que es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal. Y eso está previsto en el 281.6. ¿Y qué establece esa disposición? Que se produce cuando el archivo definitivo tiene por motivo ese, se produce la extinción de la acción. Ya esa acción se extinguió en relación con esas investigaciones de esos archivados definitivamente. No hay acción alguna. Ahora bien, el fraude lo corrompe todo. Si se descubre la falsedad como debe ser, si se investiga profundamente, y nosotros estamos pidiendo la veracidad de cada uno de esos documentos, fecha, oficio, para determinar, pero además, iniciales de las personas que actuaron en la redacción, en la instrucción para la redacción de ese acto, para determinar si hay falsedad. Si hay falsedad, evidentemente que esos actos quedan aniquilados, que es la única posibilidad que tiene de reabrirse una investigación contra aquellos que merezcan la investigación. Porque hay otros que no deben estar ahí. Chun no debe estar ahí. Fue llevado simplemente traído por las moñas, simplemente por razones políticas, por ser exsecretario del PRM. Sí, te dije que eran dos preguntas en una, porque a lo que voy es a lo que tú acabas de señalar, en el sentido de que el archivo definitivo no tiene número de oficio, aunque sí tiene fecha, pero a los otros, por ejemplo, al archivo, ¿cómo se llama? Provisional. Ese tiene número de oficio y tiene fecha. Se supone que hay una secuencia de números de archivos de acuerdo con la fecha, pero al no ponerle número de archivo, ese que dice ser de septiembre del 2019 pudo haber sido hecho en agosto del 2020, ¿verdad? Mira, yo no Entonces, la pregunta es esa, ¿se puede determinar eso? Claro que sí, que se puede determinar. Primero, recuérdate que en materia penal, en materia procesal penal, rige el principio de libertad probatoria. Por lo tanto, los indicios que conducen a la verdad también entran dentro del espectro probatorio.
En el caso particular de ese indicio, es decir, si no hay un número de orden en el archivo definitivo como sí lo hay en el archivo provisional, es un indicio claro, una presunción de que hay una alteración de la fecha, que es lo que está castigado en el artículo 146 del Código Penal de la República Dominicana, que castiga con reclusión mayor, no con cualquier sanción, hasta con 10 años de prisión, a quien haya, en este caso, alterado las fechas o desnaturalizado el contenido de un documento tan esencial. Ese es un acto administrativo, es un acto relevante en ocasión de una investigación penal. Por lo tanto, eso es un indicio, es decir, un rastro de lo que dejó el chapucero, porque no puede ser de otra manera, conforme no solamente a lo que estoy diciendo, a los datos objetivos de toda la investigación en el caso de Brecht. Yo te pregunto a ti, Uchi, si a ti te dan la autorización como investigador, como Ministerio Público, para tú acudir a la prueba fundamental del caso y tú no lo haces, evidentemente que tú estás actuando en una conducta omisiva. No solamente estás actuando, estás dejando de hacer lo que es tu obligación, porque la obligación de Jean Alain era investigar en Brasil. En este caso particular, era investigar en relación, fíjate tú, en el archivo definitivo, yo hasta me reí cuando leí esto. ¿Tú sabes lo que dice Jean Alain Rodríguez? Considerando que la presunción de inocencia de que está investido el señor fulano de tal, y a pesar del gran esfuerzo que ha realizado hasta el día de hoy, luego de dictar el archivo provisional. ¿Cuál fue el esfuerzo? Porque no es decirlo, es objetivamente decir en el acto, yo fui a Brasil, me entrevisté con 10, con 12, con Juan, con Pedro, con Juanita, con Anacleto, y no encontré absolutamente nada, no solamente en los interrogatorios, sino en los elementos documentales, pruebas materiales que me entregaron las autoridades brasileñas. No encontré nada cuando acudí a las cuentas de Andrés Bautista, no encontré nada cuando fui a su casa, no encontré nada cuando investigué que desde el año 70 Andrés Bautista García es un productor agropecuario reconocido, con participación en cantidades de cooperativas, de asociaciones, de sociedades comerciales. Una sociedad del año 1978 le atribuyen que en ese tiempo se constituyó para lavar dinero, con una cantidad enorme de socios reconocidos, solventes moral y económicamente. Cuando usted ha actuado de manera activa y omisiva, eso tiene consecuencias, eso es dolo. Es decir, la ignorancia deliberada, el usted saber o tener que saberlo, también es castigado en la norma, y esa es la base precisamente de la demanda en responsabilidad civil contra Jean Alain Rodríguez. Bien. Bueno, el tema da para mucho, pero tenemos que poner punto final porque tenemos otra entrevista en un momentito. Muchas gracias a Carlos Salcedo. Amigos, no se vayan. Al regreso conversaremos con el director del INCAR, el Instituto del Cáncer, Rosa Tavares, el doctor Nelson Giovanni Báez. En un momentito.